Estás a un solo clic de la información más relevante. Sigue a Cadena Radio en Instagram, X, TikTok, YouTube y Facebook. Mantente al día con las noticias más frescas y mucho más. Somos parte de Cadena Política, tu periódico digital confiable. Síguenos ahora y no te pierdas nada. Cada día trae hechos que cambian el rumbo de la conversación pública. Aquí encuentras análisis, cobertura y claridad sobre lo que sucede en México, Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Desde los movimientos que definen la agenda nacional hasta los avances que transforman el mundo digital. Con información oportuna, visión amplia y seguimiento puntual de los temas que realmente importan. Una propuesta digital pública, ágil, creativa y de alcance. Esto es Cadena Política. El planeta entero se detiene por el juego. Late un solo pulso con el ritmo del esférico. Es la copa que nos une, la pasión que al fin despierta. Cadena mundialista, la emoción está abierta. Bienvenidos a Cadena Mundialista, donde la emoción del mundial se vive. Comenzamos. ¡Siu! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cadena Mundialista, una edición más de este programa que Cadena Radio y Cadena Política está llevando para usted. Estamos muy contentos de vernos, encontrarnos una vez más. Desgraciadamente, la selección ya terminó su participación en el Mundial 2026, usted ya lo sabe. El día de hoy le quiero compartir con ustedes los pensamientos que escribí para mi editorial, que se llama El Engaño. El Tri, la fábrica de las falsas ilusiones. Mire, el fútbol mexicano vive en un eterno estado de hipnosis, usted ya lo sabe. Cada 4 años el país entero se somete voluntariamente a una alucinación colectiva, donde la fe desplaza la lógica y la mercadotecnia sustituye el talento y los deseos se confunden con la realidad. La reciente eliminación de nuestra selección mexicana en el Mundial no fue un accidente, fue la dolorosa crónica de un engaño que nos quisimos creer. Pensamos que teníamos un gran equipo cuando la realidad es que nunca lo hemos tenido. ¿Cómo es posible que la nación entera cayera en el autoengaño? Te pregunto a ti que nos ves, ¿cómo es posible que haya pasado eso? La respuesta no está en la cancha, sino en la narrativa. Tú lo sabes porque meses antes del torneo la maquinaria mediática y comercial activó el guión de siempre, ¿no? Pero esta vez fue potenciado por la localía, porque México era local. Se vendió la idea de que jugar en casa, en el Estadio Azteca, bajo el cobijo de aquel hormigón de Santa Úrsula, podía convertir automáticamente a un plantel de categoría mediana en un titán de élite. Ahora, quiero decirte que en nuestro hábitat hay una sobrevaloración al chispazo. 3 o 4 jugadas colectivas muy buenas en contra de Ecuador se tradujeron en la base para vender a un equipo de élite mundial. Y no fue así, nos dimos cuenta que no fue así. Hay un negocio que se llama el negocio de la fe, que se construyó un optimismo donde criticar el funcionamiento táctico o señalar las carencias individuales de algunos jugadores era visto como una traición o pesimismo. Tal vez tú lo llegaste a vivir con tus amigos, con tu familia. El que se atrevía a criticar algo era como un paria prácticamente. El resultado de esta fórmula nos deja muy tristes a los que amamos realmente el fútbol y nos damos cuenta que el establishment construyó a un gigante que nunca existió. Lo quiso vender de esta forma. La afición obviamente consumió la ilusión de que este plantel estaba listo para mirar a los ojos a las potencias, sobre todo europeas, en este caso Inglaterra. Y sí, es cierto, sí se le miró a los ojos en el partido, lo pudimos ver. Pero lo que nunca te dijeron es que no se trata nada más de plantarle cara y de verlos a los ojos. La selección mexicana le faltó un punch para ganar, y esto se trata de ganar. Este deporte se trata de ganar, y en esa línea México siempre se ha quedado en el mismo lugar, en los octavos de final, no avanza a los cuartos de final de ese torneo.
La primera media hora del partido contra Inglaterra, tú la viste, que fue una alucinación que se disolvió en minutos. Jugaba bien México y en 2 o 3 minutos todo cambió, ¿no? La realidad, que siempre es fría y cruel, desnudó las carencias de un equipo que en el papel parecía competitivo, hablo de la selección mexicana, pero que en realidad no tiene la jerarquía para ser contundente en los momentos claves. Tuvimos muchas aproximaciones, pero el equipo no es de ahora, es de siempre. No tiene la jerarquía para en los momentos claves inclinar la balanza. Mientras tanto, las potencias, tú lo sabes, resuelven los partidos en un par de minutos. Lo vimos ya hace ratito con Argentina, lo vimos en Inglaterra y los ejemplos sobran, ¿no? En un par de minutos de destellos de genio individual, los equipos pues te hacen pagar, ¿no? Y México demostró que sus futbolistas, sobre todo los atacantes, no tienen el poder de resolver de esa manera, ¿no? Yo veo aquí también una ausencia de plan B, ¿no? Cuando el agua está al cuello, que lo platicaba en mi otra editorial hace 2 programas, la única propuesta táctica fue el viejo y desesperado recurso de tirar centros al área, sin ton ni son, ¿no? Fue evidente la falta de ideas y de variantes tácticas y técnicas en el banquillo, ¿no? Javier Aguirre me parece que no ayudó a su equipo desde su posición, ¿no? Y además pues hay un mito de renovación que ahorita vamos a estar hablando con mi compañero Luis. Se habló de un cambio generacional, yo no sé si existió, a mí me parece que solo algunos jugadores pueden sentar las bases para los siguientes procesos, ¿no? Que estarán a lo mejor en el siguiente mundial, pero tampoco fue un cambio generacional ni una renovación absoluta, ¿no? El fútbol actual no premia las ganas ni el folclore de las tribunas, que en eso hubiéramos ganado, seríamos campeones del mundo, ¿no? El fútbol de verdad premia la estructura, la técnica, la velocidad, toma de decisiones bajo presión, todos esos elementos que al Tri parece que pues, siempre ha carecido, ¿no? Lo verdaderamente trágico del fracaso no son los goles recibidos, los de Bellingham y los de la selección inglesa, sino la condescendencia posterior de los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Cuando la clase política y los directivos intentan maquillar la eliminación diciendo que se luchó con el corazón, que estos partidos sirven para aprender, lo único que ellos están haciendo es preparar el terreno para la siguiente alucinación que espero tú tengas más sentido común para la próxima y no nos vayamos de boca como Luis me decía en el anterior programa que estuvo aquí con nosotros. México no tiene un gran equipo, simple y sencillamente porque no hay una estructura que forme a los jugadores como debe ser. Vivimos la exportación de futbolistas a Europa a cuentagotas y tenemos una liga local muy cómoda, tú lo sabes. La liga local, la Liga MX, prioriza el espectáculo económico sobre el desarrollo deportivo. Pensar que se puede convertir en la mesa de los gigantes solo con entusiasmo, pues es el síntoma claro de que nuestra inmadurez futbolística es muy grande. Gracias por estar aquí en Cadena Política, te agradezco tu preferencia a este programa, es un esfuerzo de Cadena Radio, de Cadena Política. Síguenos en redes sociales si te quieres enterar de todo lo que está aconteciendo a lo largo y ancho del mundo, en temas del mundial y también en temas políticos sociales que ya vamos a tratar. Te doy la bienvenida, esto es Cadena Política. El planeta entero se detiene por el juego. Late un solo pulso con el ritmo del esférico. Es la copa que nos une, la pasión que al fin despierta. Cadena mundialista, la emoción está abierta. Bienvenidos a Cadena Mundialista, donde la emoción del mundial se vive. Comenzamos. ¡Siu! ¿Qué tal? Ya estamos aquí en Cadena Mundialista. Miren nada más, señora, señor, niño, niña, ¿quién tenemos el día de hoy? Volvimos. Amigo, soy tu fan. Hermano. ¿Cómo estás? Yo no soy tu fan, hermano. Muy bien. Ya la verdad es que ocupaba unas vacaciones de ti. Fue una semana muy relajante. Muy relajante, sí, exactamente lo que me han dicho, que una semana ya con eso tienen. Pues ya lo dijimos en la editorial, ya lo sabe usted, México ha concluido su participación en el Mundial. El día de hoy va a ser un programa dedicado
a todo lo que aconteció en el partido contra Inglaterra y lo que está alrededor de la selección mexicana. Luisito, de una te lo digo ya para no perder el tiempo, México-Inglaterra. ¿Qué pasó? Perdió México. Sí, ya se acabó el programa, nos vamos. Vámonos todos. Me parece que hay varias cosas, si me permites incluso Sí. hacerte una retroalimentación de tu, ¿De mi de tu editorial? editorial, porque yo vi un periodista justamente que decía que a Inglaterra se le podía ganar fácilmente, que incluso llegando a la siguiente fase, Noruega era un rival bastante fácil. Casi este periodista decía que le quitabas a Haaland y te quedaba el Veracruz, ¿no? Decía eso. El Querétaro. Ajá. ¿Cómo se llama este periodista? Ah, el gato negro. El gato sí. negro le dice. Entonces, por favor, te voy a pedir que tengas un poquito de conciencia, Sí. que eres parte de esa maquinaria que tanto criticas. ¿Qué ¿no? tanto? Bueno, yo la verdad que voy a decir algo, claro, como aficionado, creo que sí nos ilusionamos, ¿no? Obviamente, pero veníamos diciendo, es algo que tú tal vez no, tú estuviste aquí conmigo, veníamos diciendo con Luis desde los partidos de fase regular, que sí se había ganado, pero decíamos, ¿a qué equipo se les ganó? Exactamente. Definitivamente creo que estamos de acuerdo que contra Ecuador fue el mejor performance de la selección mexicana, ¿no? Sí, sin duda alguna. Y eso nos llevó, pues, a lo mejor a ilusionarnos. Me parece que era un partido ganable el de Inglaterra. Ahorita quiero que me hables en general del partido, de las cuestiones tácticas de fútbol. Solo concluyo diciéndote, para mí era un partido ganable. Y yo no decía que Noruega fuera fácil, pero sí no era no era de los grandes cucos de la historia del fútbol. Aquella Alemania que fue campeona del mundo, la naranja mecánica, no son esos equipos. No, definitivamente no lo son, pero acá vamos a hablar de algo. Inglaterra tampoco es una selección, o bueno, al menos en funcionamiento, pues sabemos que en historia no podemos cuestionarle a un campeón del mundo, Claro. Pero al menos en funcionamiento Inglaterra había dejado pues bastantes cosas que desear en su funcionamiento. Sí. Llegaba al partido incluso hasta para expertos en el fútbol no mexicanos, que Sí. sabemos que la prensa pues, se tira mucho. Prensa amiga, ¿no? Prensa amiga, exactamente, pero fuera de, incluso se hablaba mucho, incluso hasta la sudamericana, que siempre nos tira mucho, decían que México más que nunca tenía posibilidades de tirar a un gigante, ¿no? El partido al que llega Inglaterra justamente es ese, en el cual no llegaba como el gran, digamos, acechador de México y llegaba a golpearlo y a tirarlo, llegó como víctima. Y se notó en el trámite del partido, porque los primeros 20 minutos México realmente tiene el control del partido. Es más, ni siquiera los primeros 20. Me parece que en el trámite general, el que más controla el balón, el que más se generó un poco, fue la selección mexicana, realmente. En parte, sí, dicen la altura. Realmente sabemos que es un engaño porque muchos jugadores... Gordon jugó muy bien y no le afectó la altura. O sea, las bandas las fregaron como quisieron tanto Bukayo Saka como Anthony Gordon. No se notaba la altura. Al final se notó porque lo vimos en la entrevista al final con Harry Kane, que se notó la altura, se notó. Que hablaba como Mickey Mouse. Como Mickey Mouse, exactamente. De que se nota, pero al final de cuentas Inglaterra llegaba como víctima a este partido. ¿Cuál es la gran diferencia? México, decíamos, estuvo jugando los primeros partidos a esperar el error del rival. Sí. Y era su arma, la que tenía. El partido de hoy fue su arma de doble filo, porque le termina jugando ellos en contra. Porque ahora Inglaterra jugó a esperar el error de México. La diferencia es que Inglaterra tiene jugadores como Jude Bellingham, como Harry Kane, como Marcus Rashford, como el mismo Anthony Gordon, como Bukayo Saka. México no tiene esas armas y por eso era difícil que México jugara de esa forma contra Inglaterra. Entonces, para mi gusto, no sé tú qué opines, México cometió 3 errores en todo el partido. Okay. Y en esos 3 errores, Inglaterra no te perdonaba. ¿Por qué? Porque esta clase de jugadores, esta calidad de jugadores, jamás pues los vas a parar tan fácilmente. Y te cometes un error enfrente de ellos, no te van a perdonar. Sí, totalmente de acuerdo contigo, es más o menos algo que mencionaba en la editorial, que esa es la diferencia, ese es el diferenciador, que estos jugadores, como bien lo dices tú, de esta estirpe, de esta élite realmente gigante, no te perdonan. Es cierto que México tenía oportunidad de avanzar, mucho empujado por la localía, habría que decir, digamos, el porcentaje de fuerza, digamos, subió por la localía. Si hubiéramos estado digamos, en Rusia, ¿no? Cuando fue el Mundial en 2018 en Rusia, este mismo partido en Rusia, no hubiera llegado México con esta esperanza, ¿no? Que todos o que muchos tenían. Sí, incluso el partido contra Ecuador hubiera sido muy diferente, ¿no? Exactamente, sí, exacto, bien lo dices. O sea, el partido contra Ecuador mucho fue empujado por el Estadio Azteca, ¿no? Aquí nos estamos riendo por un chiste interno, ¿no? Pero bueno, a lo que quiero llegar es de que la selección llegó hasta donde podía llegar. Esa es la situación. Pudo haber ganado, sí, es cierto, pero dime, ¿qué viste en el plano táctico del fútbol?
en la alineación. Yo te arranco, te dejo la pelota diciéndote, yo en tu casa, Luis, cuando estábamos esperando el partido, les decía a la gente que estaba conmigo, yo quiero ver la alineación, eran las 2 de la tarde, yo quería ver la alineación. Para mí era muy importante la alineación porque de ahí dictaba, en la forma en que veo yo el fútbol, qué iba a pasar en el desarrollo del partido. Y me llevé la gran sorpresa. Obviamente yo estaba con la ilusión de que México pasara, ¿no? Pero me llevé la gran sorpresa de que Javier Aguirre, Pep Aguirre, que ya no le voy a decir más Pep Aguirre. El profe Cruz Aguirre ahora. El profe Cruz Aguirre, exactamente. Salió con la misma formación con la que jugó contra Ecuador. No le puedes jugar de la misma forma. Para mí tenía que haber unos cambios que yo los tengo, ahorita los voy a platicar, pero ¿tú qué viste? Sí, justamente hay que decir también alguna cosa de que los nombres propios que venían haciendo ruido de la selección mexicana, Julián Quiñones y Gilberto Mora, tuvieron un trato especial, digamos, de parte de la defensiva inglesa. Fueron marcados y anulados prácticamente, sobre todo Gilberto Mora. En esa parte, tácticamente, por Inglaterra planteó el partido para esperar un poco más a México, para no cansarse justamente, pero posterior a la pausa de hidratación, me parece que es cuando empieza a encontrar esas vulnerabilidades de México, particularmente las bandas, ¿no? O sea, Anthony Gordon y Bukayo Saka son unos ferrocarriles, y quizás es una parte que no sé hasta qué punto le falla tácticamente a Javier Aguirre, porque no sé si podías apuntalar de mejor manera esa línea defensiva. Porque la verdad es que tanto Gallardo como Jorge Sánchez se quedaron viéndole el número todo el partido a los dos extremos. Tácticamente no sé qué esperabas cambiar, porque otra vez vuelvo a lo mismo. No, digo, tal vez sí nos pudimos haber ido un poquito con esa ilusión por ser el partido de Ecuador, pero sí realmente sigue siendo el mismo equipo de la fase de grupo, siguen siendo los mismos nombres que decíamos. No tienen demasiado peso, no tienen demasiada jerarquía como para poder hacer frente a estos jugadores. Tácticamente no sé qué más podría haber hecho porque realmente, pues, ¿hasta qué punto te iba a dar para más? Y dentro de 2 años vamos a estarnos riendo diciendo, hace 2 años le estábamos pidiendo un partido perfecto a Jorge Sánchez. Sí, claro. O sea... Claro, sí, pero digamos, todos sabíamos, o lo que nos gusta el fútbol, que vemos cuestiones tácticas, sabíamos que Israel Reyes marcaba mejor que Jorge Sánchez, ¿no? Sí. Creo que fue muy osado en vuelvo a lo mismo, en repetir alineación. Si hubiera estado Israel Reyes, bueno, lo hubiera no existe, pero nuestro trabajo aquí en Cadena Mundialista es tratar de analizar y desmenuzar lo que pasó de forma táctica en el partido. Israel Reyes seguramente hubiera sido otra historia porque a Jorge Sánchez le estuvieron ganando mucho las espaldas. Se ve en uno de los goles, no me acuerdo si fue el segundo o el tercero. El segundo. O sea, volvió a ser el Jorge Sánchez el Cruz Azul, ¿no? Venía jugando bien. Ahora, del lado izquierdo, yo no le reclamo nada a Gallardo, lo desborda, saca el extremo de Inglaterra. Ok, lo desborda como debe ser, como un jugador inglés hizo sentir su jerarquía. Ok, pero ¿qué pasa en la segunda jugada? Porque el fútbol se trata también de segundas jugadas, de ir al rebote. A lo mejor ustedes pueden pensar, no, pues es que lo desbordó y ahí fue, no. Y es culpa total de Jorge Sánchez y no. Exactamente, o sea, también vamos a ver qué pasa en la segunda jugada. Y en el segundo gol de Inglaterra, que fueron los 2 o 3 minutos de terror, realmente hay que decirlo y te lo tengo que decir, Luis, porque tú has cuidado a ese niño a capa y espada, pero te lo tengo que decir bien. El niño se equivocó. Sí, el niño se equivocó y yo escuchaba por ahí a un periodista regiomontano, le comentaba hace rato a Luis, ¿no? Que decía, no sé tú qué opines, Luis, que decía, miren, algunos vendíamos a Gil Mora del Real Madrid, alza la mano, ¿no? A que ya estaba en el Real Madrid, y vino Joe Bellingham y le robó el balón y le enseñó cómo se juega el primer nivel. ¿Estás de acuerdo con las declaraciones o...? Parcialmente, la verdad es que están un poco engañados por esta situación de que cuando México pierde es el peor equipo del mundo y todos cometieron el error, y cuando gana es el mejor equipo del mundo y hay que elevarlo a la gloria, ¿no? O sea, me parece que nunca hay sensatez en las opiniones. Yo no opino completamente eso, definitivamente hay un error, pues está ahí, el de Gilberto Mora, en la salida. Hay una cosa que le falta jerarquía, le falta experiencia. O sea, el muchacho juega en Xolos de Tijuana. Sí. No le puedes pedir que te juegue al primer nivel. Y además tiene 17 años. Y tiene 17 años, exactamente. Entonces, lo quieres poner en la conversación con Bellingham porque Bellingham está en el Real Madrid. Déjame decir que Bellingham no llegó de la noche a la mañana al Real Madrid y no se creó y no creció así. O sea, Bellingham
tuvo todo un proceso. Desde Birmingham era un gran jugador, Sí. en el Borussia Dortmund completamente se pulió, y llega ya al Madrid, pues maduro, ¿no? O sea, realmente no podemos pedir una comparación de que Bellingham está en el Madrid, porque fue otra cosa. Ahora, también se hacen estas compras pues, por proyecciones, ¿no? Lo vimos en el caso de Mastantuono también. En este caso, le hace falta justamente esa experiencia, justamente esa jerarquía. Gilberto Mora se equivoca, sí, pero no es como para matarlo y decir, es un mito, Sí, no lo tampoco. podemos poner. O sea, realmente sí estuvo mal ponerlo a nivel de esos jugadores, porque nunca lo estuvo, nunca lo estuvo. Es un gran prospecto, pero nunca estuvo a ese nivel, porque también muchos por ahí escuchaba que decían, no, pero es que Maradona a los 17 años ya se quitaba todo el equipo. Maradona a los 17 años no te quitaba todo el equipo. O sea, Sí. era un gran jugador y era un gran prospecto, pero a los 17 años Maradona no jugaba así. No, y además Pero, son condiciones diferentes. Claro, o sea, tampoco lo vamos a poner a la misma mesa que Pelé, que Maradona, que Messi, que Cristiano. Sí, porque además, yo haciendo una comparación a lo mejor absurda, ¿no? Pero Ajá. un poquito en forma de juego, ahorita que mencionas a un argentino que es Maradona, Gilberto Mora tiene más un poquito el juego tipo Riquelme, es un asistidor, un enganche así como lento, pausado, no sé cómo decirlo, y Maradona era un tipo explosivo. En el 1-1, bueno, Maradona lo tenía casi todo, ¿no? Pero tampoco lo puedes comparar con Pelé porque Pelé era un 9 falso, digamos, ¿no? Un tipo que usaba mucho el cuerpo. Yo vi, por ejemplo, a Gilberto Mora, obviamente le falta desarrollar su cuerpo, tiene 17 Sí, años, claro. todavía va a crecer en altura, en físico, en todo, pero yo sí lo vi realmente desaparecido. Incluso alguien me comentaba en mi casa Ajá. que después del error Gilberto Mora realmente desapareció. O sea, mentalmente se fue a la nada y nunca más volvió a tocar el balón. Creo que, como dices tú, Luis, le pusieron marcas especiales a Gilberto Mora, pero es aquí donde yo te digo y quiero hablar de Javier Cruz Aguirre. ¿En dónde está la forma de contrarrestar? Porque tú dices, Tuchel, el alemán, vio a Mora, lo tenía muy visto, incluso en la previa había dicho, nosotros lo tenemos perfectamente visto, ¿no? Sí, sí. Entonces, es un juego de ajedrez el fútbol, para eso está el Totalmente. técnico. Ese es mi coraje con Javier Aguirre, porque si Tuchel ya te vio a Mora, que es el que orquesta el todo, ¿no? Ahora sí que es el que dirige la orquesta. Pues bueno, también, y sabes que le van a poner una marca doble o una marca hombre a hombre o lo que sea que hagan, pues tú también tienes que tener forma de contrarrestar y no hubo tal forma de contrarrestar. Sí, no, justamente quiso plantear el mismo partido como contra Ecuador, como lo mencionabas, Sí. y pues el rival Pero es que obviamente no iba a Ecuador ser ni igual. siquiera juega como Inglaterra. No, y es que ese es un problema que tiene Javier Aguirre, que tiene como que sus alternativas todas ahí ya diagramadas. O sea, no improvisa sobre la marcha, no va diciendo, es que ya vi que cambió esto. Es como que tengo mis 3 estrategias, a ver cuál me funciona más ahorita. Y eso lo vimos también sobre todo al final del partido, cuando estaba cantadísimo que en un partido durísimo, por la misma convocatoria, iba a ponerse a tirar centros al área. Porque para eso llevó al Memote Martínez. Él sabía, esa estrategia estaba cantadísima. Sí, Que estaba. le iba a hacer en un partido así. Pero ojo, está muy bien lo que dice Luis, pero también tú como técnico debes saber que no se trata nada más de llevar a un centro delantero fuerte como Memo Martínez, en el caso del partido que vimos, meter a 3 centros delanteros, sino que eso lo tienes que acompañar o ayudar con el entorno. En este caso, la gente que va por fuera. O sea, hay muchas cosas Sí. de las cuales hablar. Yo te iba a decir nada más algo que escuchaba hace días y yo la verdad sí confieso que me ilusioné, ¿no? Con el tema de que, a ver, yo la verdad nunca quise a Aguirre, siempre, o sea, creo que eso era era algo que todos pensábamos, ¿no? Nadie quería a Aguirre, es una persona que ya había estado previamente en 2 mundiales con México. En los 2 mundiales previos había hecho errores garrafales. En Corea-Japón, en aquel partido mítico contra Estados Unidos, Ramoncito Morales era el más desequilibrante y lo sacó, ¿no? Un error. Contra Argentina después en Sudáfrica 2010, años después, se atrevió a meter al Bofo Bautista, ¿no? El día que salió con la gorrita así, que no veía a nadie y cosas así, y bueno, terrible error, ¿no? Yo escuchaba un comentario acertado, ¿no? En ese momento lo vi así, que decía, es que Aguirre se había equivocado en los otros mundiales porque en su entorno, en su staff, tenía a pura gente lírica, no profesionales. Voy y explico. En Corea-Japón tenían a Chito Ambriz. Justamente. Que por cierto, por ejemplo, Javier Aguirre no terminó nunca la prepa. La otra vez lo vi en una entrevista. Es una persona que académicamente no tuvo la oportunidad, como muchos jugadores, y no estudió la prepa. Se ha hecho a lo largo de su carrera, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que Nacho Ambriz, por ejemplo,
pues también es una persona lírica, ¿no? Que pues solamente hay de que mueve la izquierda, derecha y pues ya. Después Sudáfrica también tenía a Capelo Carrillo, otra persona que también, por más que fue campeón con América, es lírico. Y esta ocasión decían que tenía a su alrededor por lo menos a 5 estrategas, digamos, o no sé cómo lo digas, ayúdame Luis, 5 estrategas o visores o gente que le sabe a la tecnología, pero que lo decía todo, así todo, casi casi cómo respiraban todos los jugadores, de qué lado se duermen, y proponían que esta ocasión iba a ser mejor porque tenía más herramientas y más datos a su alcance para tomar mejores decisiones. Pues vimos en los últimos 20 minutos que eso sirvió para 2 carajos. Sí, realmente, mira, te voy a decir algo. Realmente no me parece en cuanto a funcionamiento tan grotesco como las eliminaciones de otros mundiales. De acuerdo. Y eso en gran parte se debe, para mi gusto, a Rafael Márquez. Exacto. Rafa Márquez fue el orquestador táctico de la mayoría de momentos de la selección mexicana, ¿no? Al final de cuentas, el que toma las decisiones, bueno, ahí teníamos su mano derecha, justamente Rafael Márquez, él va a tomar ya el mando de la selección mexicana, pero se sabía que el que iba a tener la espalda y el que iba a tomar las decisiones al final iba a ser Javier Aguirre. En este caso comete, particularmente otra vez con los cambios, comete 2 errores. Uno que es sacar a Julián Quiñones, y el otro, bueno, me gusta es haber metido a Álvaro Fidalgo por Jorge Sánchez. Ya no le dio nada de profundidad. Sí. Álvaro Fidalgo. En esa parte, Javier Aguirre nunca ha sido un entrenador como que muy ilustrado en esa parte de que te sepa leer el partido. Tiene lo que yo te decía, tiene 3 tácticas y escoge a ver cuál de las 3 le gusta más para hoy, cuál se va a poner hoy. Y en esa parte, pues los cambios siempre es en donde comete los errores. O sea, si tienes enfrente ya un estratega, como lo es Tuchel, que sí sabe hacer los cambios, que sabe adecuar a su equipo, pues ahí te va a comer el partido. Una cosa que también decían, por ejemplo, Inglaterra, en todos sus partidos, los primeros 20 minutos, todos los empieza cediendo el balón. Siempre. Lo vimos con Curazao. Con el Congo, justamente. Sí, exactamente. El Congo empieza ganando. Y pasándole por encima, de hecho. Pasándole por encima, justamente. Y en esa parte, Inglaterra se ha ajustado todos los partidos. Ahí es una deficiencia porque también se critica mucho a Tuchel por esa parte, porque no plantea un partido desde el inicio, sino plantea cualquier cosa y sobre la marcha vamos ajustando. Claro. No es un improvisador. Todo lo contrario, Javier Aguirre, que no tiene esa visión y que al final de cuentas, cuando tienes enfrente a equipos que sí te pueden plantear ese contraataque, que después, por ejemplo, de la expulsión, Inglaterra se sabía inferior, se sabía cansado, sabía que quizás por algún latigazo, como fue la situación del penal, iba a venir alguna jugada para ellos, pero todo el partido fue Inglaterra totalmente atrás y él supo, inteligentemente dije, estos no van a hacer nada y acá por arriba tenemos a John Stones que todas se las va a cortar y todo lo va a estar cortando. Hay falta de lectura totalmente de lo que iba a ser el partido de Javier Aguirre, pero vuelvo a lo mismo. ¿Realmente te daba para algo más? O sea, ¿realmente querías que fuera de otra manera? Porque desde mi punto de vista, esa defensa de Inglaterra no se hubiera pasado por mar, por tierra, por ningún lado. O sea, no había manera de abrir ese cerrojo. Yo creo que sí. Yo personalmente creo que sí. Con el talento que hay en México. Sí, es que es muy difícil porque, a ver, lo decíamos en la editorial, viéndolo de manera macro, pues obviamente que es para lo que le alcanza al fútbol mexicano, ¿no? Incluso pienso yo que vivió horas extras en el Mundial, de acuerdo a la estructura o infraestructura que hay en el fútbol mexicano, ¿no? Y al talento en sí, ¿no? La materia prima, el jugador. Yo creo que en esa parte sí, pero, y hago un punto y aparte más bien, estando en casa, como se habían dado las cosas, que la altura, que esto, que el otro, la evolución que había tenido la selección mexicana de fútbol, porque sí hubo una evolución del primer partido contra Sudáfrica al partido contra Ecuador, pues obviamente era muy notorio que México había avanzado en confianza, en fútbol, hasta en amistad, hermandad, el grupo ya estaba muy unido, ¿no? Digamos. Entonces, tomando esas variables, yo creo que sí era realmente ganable el partido. Creo que sí pudo haber México anotado. De hecho, yo lo veía, te digo, en tu casa y personalmente faltaban 20 minutos. Saca Quiñones, que ahorita vamos a hablar de varias cosas. Voy a mandar a un corte porque se acaba el primer bloque. Pero cuando saca Quiñones, mucha gente me decía, no, es que cuando sacó a Quiñones me fui para abajo. Yo personalmente cuando sacó a Quiñones yo estaba tranquilo. Porque Harry Kane salió casi enseguida, o sea, habían salido casi juntos, entonces yo dije, ya no tiene a Harry Kane, renunciaron al ataque, no importa, ahorita cae el gol, no cayó, ahorita te voy a dar mi visión de por qué no cayó, y con lo que decías de Javier Aguirre, de que siempre le ha hecho falta esa parte de táctica, yo retomo a un periodista de un medio que lo ha llamado el analfabeta táctico.
del fútbol mexicano. Y con esto ahorita vamos a un corte. Al productor, a mi querido Omar, que está allá en la cabina, te agradezco que estás operando el programa. Recuerde que puede seguir a Cadena Política y Cadena Radio en todas sus redes sociales, Facebook, YouTube y TikTok, para que esté enterado. Yo me cae que he visto que la gente allá en la editorial está trabajando, haciendo videos para que usted esté bien informado de todo lo que está aconteciendo en la vida política, social y pues obviamente aquí en el fútbol del Mundial 2026. Ahorita regreso. Atención que viene el tiro. ¡Gol de México! Atención que viene el tiro. ¡Gol de México! ¿Qué tal? Ya regresamos aquí a Cadena Mundialista, este programa que estamos haciendo con mucho gusto, con la bendición y con, ya sabe, con la venia de el doctor Fausto Muciño. ¿Sí o no, mi querido, Correcto. mi querido Luis? Pues qué bueno, por cierto, qué bueno que viniste al programa, me da gusto. Yo pensé que ya estabas en otro lugar haciendo este mismo programa, pero en otra La cadena. copia, ¿no? Como te lo mencionaba, a veces hay que tomarse un descanso del gato negro, Sí. pero después de ver las sandeces que dices en el programa, dije, no, tengo que volver. Tienes que volver. No, hiciste bien. A ver, ahorita vamos a hacer, ahí el productor nos está preparando el 1-1, pero ahorita vamos a ir antes de ir al engramado verde. Yo quiero terminar con los últimos minutos porque para mí son muy importantes. Usted vio el partido, México jugó bien la primera media hora, 12 o un poquito más, vino el cool break. Todo estaba muy bien, hasta ahí nadie... podríamos decir que México había sido mejor, porque ya había tenido una de verdadero peligro que sacó el portero del Everton. Anduvo muy bien, hay que decirlo. Exactamente, el portero del Everton también es una realidad que anduvo derecho, ¿no? Anduvo con el trébol. Bueno, había habido un cabezazo de Raúl Jiménez, por ahí no me acuerdo qué otra jugada. México se veía bien. Vienen las desatenciones, los 2 o 3 minutos dramáticos de la selección, que es ahí donde siempre nos cuesta, que en realidad fue casi de lo poco que hizo Inglaterra, con eso le bastó para... Sí, en esos 3 minutos se perdió el partido. En esos 3 minutos se perdió el partido, 2-0 parecía que estaba casi ¿sabes que yo que pensé? Incluso me acordé mucho de aquella Copa América en Estados Unidos, cuando el profe Osorio en su equipo le mete 7-0 Chile, y yo he visto muchas entrevistas del profe Osorio, y él contaba, alguna vez contó que había visto infinidad de veces, más de 40 veces el partido repetido, y él denotaba que hay un punto de inflexión, no me acuerdo cómo lo llama él, donde el entrenador debe decidir si parar la hemorragia o seguir jugando normal. Es un momento clave, él le da un concepto en inglés, ¿no? Pero yo pensé eso, dije, híjole, 2-0. Y me acordé mucho de ese concepto de Juan Carlos Osorio y dije, si te meten uno más, es momento de activar el protocolo fantasma y de parar la hemorragia y olvídate ya de ganar. Se trataría ya de que no te goleen en casa, porque se venía, de verdad que no sé si tú lo pensaste, pero dijimos de repente, ¡ay! Y viene el gol de Quiñones, que nos regresa a la vida, y fue, la verdad también, además hay que decirlo, muchos lo están diciendo que es tal vez el mejor partido que ha habido en el Mundial, como por la emoción, por la gente, por el drama, ¿no? Inglaterra jugando con 10 hombres, defendiéndose, México un anfitrión yendo adelante, bueno, se acaba el primer tiempo, hasta ahí estamos bien. El segundo tiempo, el gol de Inglaterra, después el penalti que le marcan a Brian, al jugador de las Chivas, 3-2, y viene la falta del jugador de inglés hacia Gallardo, hacia Jesús Gallardo, viene la expulsión. Eso fue antes. O antes fue la expulsión, ¿no? De repente dices, Inglaterra saca a Harry Kane, renuncia al ataque, y entonces es ahí donde quiero, Luis, que me des tu impresión de lo que pasó, porque yo lo tengo muy clara, de qué fue lo que le faltó a la selección mexicana para anotar ese ansiado 3, porque antes de que hables, si no anotamos el 3-3, les aseguro que nos los llevamos puestos en el tiempo extra, porque ya Inglaterra estaba fundido físicamente, tenían uno menos,
y además ya no tenían cambios y habían quitado a todos sus delanteros o prácticamente a todos. Sí, totalmente. Me parece que dos cosas le hicieron falta a México. Lo primero es idea Sí. y lo segundo calma. Sí, Totalmente. ¿Por qué? Porque muy bien. en mi ¿no? vida he visto a Gallardo tirar centros tan malos. Totalmente. Sí. Ahí va. Desde ahí- Qué bueno que dices, ahorita voy a Ajá. decir algo. Ajá. Porque desde ahí México se empezó a desesperar. O sea, la cabeza les empezó a jugar de tienen uno menos, ¿cómo puede ser posible? Empezaron a tirar centros por tirar. Sin idea. Totalmente. Sin calma, lo dijiste Sin bien. calma. Sí, lo dijiste Totalmente. bien. Me parece que ahí Fidalgo empezó a jugar prácticamente como lateral de recupero y se la doy al Piojo. Recupero y se la doy al Piojo. Recupero y se la doy al Piojo. Ujú. Y todo el rato lo mismo. Y todo el rato lo mismo. Bueno, vamos por la otra banda. Ahora Gallardo. Recupero, se la doy a Gallardo. ¿Quién está? Obed me parece que es el que estaba, ¿no? Y recupero, se la doy a Gallardo. Sí, Eh, Lira y Brian. Lira, ok. En el área, una cosa, Santi Jiménez nunca ha sido un rematador de cabeza. Sí. Tampoco. El que tienes es al Memote. Dime una que le hayan puesto al Memote. Faltó muchísima calma, muchísimo esta parte de tener idea, porque sí, a lo mejor no tenemos los talentos de poner centros quirúrgicos precisos, teledirigidos, pero que por lo menos vayan al área, ¿no? O sea, esa es una cuestión que le faltó muchísimo a la selección mexicana, porque sí, tenía a sus hombres ahí, por abajo jamás iba a llegar al gol, porque por ahí me decían algunos, no, pues es que si ves que por arriba no llega, se intenta de otra manera. Claro. Los 10, de Inglaterra estaban amontonados en el área. Por abajo jamás iba a llegar un gol. Claro. Pero que por lo menos hubieran tenido la paciencia de decir, voy a tener un poco el balón. Tratar de encontrar un poco esos espacios en el área para mandar un centro preciso. Ujú. Pero no, todo siempre fue agarro, quiero amagar tantito, centro y lo mandaban a cualquier parte. Le faltó muchísima paciencia en la generación. E idea, ¿no? Como lo Idea. dijiste. Sí, yo comparto con Luis. Aquí yo quiero tomarme un tiempo para darles mi impresión de lo que pasó en los últimos minutos, que realmente fueron los minutos, no sé si pueda decir más memorables, tal vez en la historia reciente o en la historia de la selección mexicana, no lo sé, pero fueron minutos realmente, usted lo vio el partido, fueron minutos de dramatismo absoluto. Yo quiero decir algo aquí. Los cambios de Javier Aguirre, definitivamente, ya con el periódico del lunes, ¿no? A lo mejor hay que estar ahí para hacerlo, pero los cambios de Javier Aguirre estuvieron mal, o en su totalidad mal, no sé si todos, pero mal. Primero, no puedes sacar al ser humano que más te está haciendo goles en el torneo, que es Quiñones, o sea, no lo puedes sacar, es que es obvio, o sea, no necesitamos esto también, que no te mientan tampoco, ni te creas cuentos de otros lados. El fútbol no es ciencia cuántica, ni lo que tú estudias, Luisito, ¿qué es? A ver, dinos. Ingeniería, yo estoy en ingeniería. Ingeniería, no es ingeniería, no, sí, pero pensé que había una especificación. Bueno, No, sistemas. cosas de sistemas, no es eso, o sea, realmente no es eso. El fútbol no es descubrir el hilo negro. Si una persona te está haciendo 4 goles, llevaba Luis Quiñones, sí, ¿verdad? Efectivamente. Julián Quiñones, perdón. Luis Quiñones Luis era que Quiñones jugaba en era Toluca, con ¿no? Toluca, Sí, sí, ya sabes que siempre yo con el de chorizo pago a lo que da. Bueno, Julián Quiñones, si te está haciendo goles, coño, déjalo. O sea, no hay manera de que lo saques, aún Es que, así. o sea, tú ves tan solo cómo llega el gol. El gol llega en una jugada de Claro. rebote. O sea, tienes eso. un tipo con, digamos, ya a lo mejor sí tiene mucha habilidad, pero también tiene suerte. Claro. Sabe estar en donde va a caer el balón. Anda Ve derecho. ve el primer gol cómo cae. O sea, no iba para él. Es una segunda jugada. Exactamente. En cualquier momento se Exacto. podía encontrar una jugada igual y la iba a meter. Exactamente. Entonces, como dice Luis, anda de vena, tiene el trébol, está anotando goles, déjalo en el campo de juego. Primer gran error de Aguirre, honestamente. Segundo error, ¿por qué no prevés que necesitamos disparos de media distancia? El futbolista mexicano no se destaca históricamente por animarse a pegarle de afuera del área. Son muy pocos los jugadores que le han pegado. Marcelino Bernal, el Beto García Aspe, Nachito Ambriz, Luis Chávez. Luis Chávez lo tenías en la banca. Si vas a jugar los últimos 15 minutos a lo que caiga, al Rosario, que ya no había a lo mejor de otra, porque como dice Luis, los ingleses estaban ahí. Bueno, pues entonces sí, preveo a alguien que le pegue con una bazooka. Y era Luis Chávez. Luis Chávez para mí tenía que entrar, aunque no andara bien, aunque no jugara bien. Ya no se necesitaba que jugara bien. Eso ya era indiferente. Sí, eso no importaba. Era ¿no? una práctica de tiro. Ya Exacto, era una práctica de tiro. Inglaterra usted lo vio, era realmente desesperante porque Inglaterra renunció al ataque. Entonces, bueno, para mí pudo haber sido Luis Chávez. Tercer error, confío demasiado en Brian Gutiérrez. Brian Gutiérrez es un jugadorazo, pero en Chivas. Sí. Un jugadorazo, un crack en Chivas. En la selección mexicana le dio demasiada bola. Fue de los jugadores que más confió y realmente, Y le Luis, quedó muchísimo.
quedó muchísimo a deber desde el partido con Sudáfrica en la inauguración, contra Corea, todas las veces que entró. Creo que prácticamente jugó todos los partidos, de hecho. Sí. Aunque sea entró de cambio, pero siempre jugó. Ese para mí sería un tercer, entre comillas, error. Pero aquí viene un cuarto error que para mí es bueno, tal vez el de Quiñones es el peor, pero que voy a decir a continuación se me hace realmente risorio. A ver, yo lo comentaba ayer con el productor de nuestro programa, con mi querido Omar. A ver, Inglaterra había renunciado al ataque. Tú te quedaste con 2 centrales al fondo, que era Johan Vázquez y Edson Álvarez. ¿Qué quiere decir? Que ya tienes a 2 personas atrás de ti, ¿no? ¿Para qué? Pues para nada, porque ya nadie pasaba la media cancha. Esa es la verdad. Estaban 2 personas que ya no hacían nada más que recuperar los rebotes. Contragolpe ya no te iban a dar. Ya no te iban a dar contragolpe, ya no había nada. O sea, ya había 2 seres humanos que estaban vestidos de verde atrás. Pregunto, ¿para qué quieres a Fidalgo y a Brian en el medio campo? Para que Edson Álvarez se la pasara a 1 o 2 metros a Brian y tocara Brian con Piojo. O que se la dieran a Fidalgo a 1 a 2 metros y Álvaro Fidalgo tocara con Gallardo. Yo le decía al productor, a ver, Gallardo intentó, hizo lo que pudo, estaba fundido. Piojo Alvarado, lo mismo. Después ya nos peleamos y no metieron centros y lo que quieras. Eso luego lo discutimos. Gallardo por izquierda y Piojo Alvarado por derecha eran los únicos que intentaban hacer algo. ¿Por qué? Y te lo pregunto, Luis, con mucho coraje, de verdad. Discúlpame, no es contra ti, es contra Cruz Aguirre. ¿Por qué no viene una indicación desde el área técnica a decirle a Fidalgo, coño, Fidalgo, ahí no estás haciendo nada. Ve y párate junto a Gallardo. Aunque sea para estorbar, porque siempre le salía el marcador inglés a Gallardo y trataba de hacer el 1 contra 1 y no había ningún cristiano que le ayudara a Gallardo. Del lado derecho con Piojo Alvarado. Le salían 2 o hasta 3 ingleses a marcarlo porque era el que tiene más habilidad. Porque Brian no fue a esa posición, aunque no hiciera nada, nada más así paradito. Porque no fue ahí para jalar marca o para ayudarle. Se quedaban en medio, ni tiraban, ni centraban, ni hacían nada. Para mí ese es el más grande error de Aguirre, y dicho sea de paso también de los jugadores, porque como le comentaba el productor, también el jugador, por más que no te digan algo de la banca, está para resolver dentro del engramado. O sea, también no puedes esperar que todo te digan. Tú también tienes que tener sentido común y decir, coño, aquí no estoy sirviendo para nada. Y otra cosa, por último, para dejarte hablar, Luis. No metieron centros. Alguien me decía, estábamos viendo el partido y me decía, no, es que ¿por qué meten centros? Y hace rato que venía en el taxi, yo comentaba con el taxista el partido, ¿no? Y me decía él, no, joven, es que los a centros no era porque los ingleses están altotes y la gente se fue con una impresión. Yo les digo algo, he visto muchos partidos, pero muchos de verdad, partidos de Libertadores y de Copa Sudamericana, incluso de Merconorte cuando todavía había y que Toluca iba a jugar. Y muchos de esos partidos, se lo prometo y se lo juro, que se resuelven a puros pelotazos, a puros hoyazos, al centro a ver qué pasa, un cabezazo, un tatemazo, un codazo, un balón dividido. Que el jugador de 1.60 termina haciendo el gol del gane, ¿no? Un autogol, autogol, algo. Entonces, de verdad, le hizo falta centros, hoyazos. Perdían mucho el tiempo en hacer jugadas y tocar. Sí, cuando mandaban el centro lo mandaban a cualquier parte, ¿no? Realmente, mira, sí, se cometieron muchos errores, sí, pudo haber hecho más México, pero me parece que el análisis queda hasta ahí. O sea, sí. Es Inglaterra, tienes a Inglaterra enfrente, Inglaterra supo aprovechar lo que tiene, la superioridad en nombres. México hizo lo mejor que pudo hacer 70 minutos, sí. Al final se desesperó y ese fue su grave error de México, pero realmente me parece que tampoco en análisis general es para matar a la selección mexicana. O sea, tampoco te voy a decir que hay que apapacharlos, hay que corregirles sus errores, obviamente, hay que decirles que mantenerles la cabeza fría en esta clase de partidos, que por eso es que no se progresa, porque a México le falta tal vez esa mentalidad, pero es algo que ya está ahí, son cosas que se tienen que cambiar y que sabemos no van a cambiar. Ok, sí, es cierto, lo dijimos, lo hemos venido diciendo desde otros programas, es la calidad específica del equipo que tienes enfrente lo que te terminó derrotando, ¿no? Y como oía un periodista, no fue un fracaso, simplemente fue una derrota, ¿no? Hay a veces fracasos, hay derrotas, esta vez definitivamente no fue un fracaso, simplemente México llegó hasta donde pudo llegar. Y ahora vamos a ir en el 1-1 cada futbolista para ver qué opina Luis Tarango.
de cada jugador, ¿no? De cada jugador, porque vamos a poner de alguna manera calificaciones. A Carlitos Acevedo le ponemos 10. ¿Qué te parece? 10 porque es el único jugador de México que no cometió ningún error. Que no cometió ningún error, exactamente. 10, Carlitos Acevedo 10 de 10. tiene 10, Carlitos Acevedo, porque no cometió ningún error. Bueno, a ver, vamos a uno por uno, por favor, productor. Así nada más. Si nos ¿Cómo pones de quieres el rápido. formato? ¿Quieres del 1 al 10 o qué quieres? No, como sea, así mira, a ver, Guillermo Ochoa, ¿qué calificación le pondrías, Luis? Sí, su sexto mundial, se retiró, jugó, que es lo que quería. Sí. Por ahí dicen, muchos le adjudican, y pues a cierto punto tienen razón, la jugada del tercer gol, ¿no? Contra República Checa. Así es, sí. Bien, o sea, creo que se portó a la altura porque se puso muy terco con ir a la selección, pero al final de cuentas supo que su lugar no estaba en la titularidad y dejó a Rangel. Sí, Me no. parece, hasta ahí, y en cuanto a la cabeza, perfecto. Creo que no hizo grilla, que eso fue lo más destacable. Exactamente. Y que le iba a contar sus cuentitos en la noche a Gilberto Mora. Sí, que iba con su maldita. Tala Rangel. Nada que reprocharme, me Nada. parece que el único error que comete es en el penal, justamente de... Sí, pero sí, no, tienes Ajá. razón. Yo también dije eso, no me acuerdo a quién se lo platiqué, dije Ajá. el error del penal y alguien me hizo ver, pues sí, pero venía presidido del error del machín. O sea, el peor error en esa jugada definitivamente es como Edson Álvarez le regala la espalda, ¿no? Anthony Gordon. Claro, no puedes jugar en Inglaterra y perfilar un balón así. Exactamente. Es de verdad de loco. Pero antes de que me cambies, productor, Ajá. creo que tenemos buen portero para... Me parece que para 2030, ¿no? Sí, hay muy buen portero y hay si se va a portero. Europa, mejor. Vámonos. Por ahí lo quieren. Pero a ver, yo aquí con el productor Ajá. le quiero reclamar porque en su tira de estampitas Ajá. nunca recortó a Acevedo. Es que le estamos poniendo un 10 y nos omitió al más importante. Al más importante. Bueno, usted no lo ve en la pantalla, pero Acevedo es un futbolista. Es que Acevedo no necesita aparecer para ser destacable. Ahorita nos lo va a poner el productor, seguramente lo va a buscar por ahí, nos va a poner la imagen, ¿no? Pero continuamos con el jugador, el griego, Jorge Sánchez. Bueno, a ver, Jorge Sánchez, vamos un poco rápido porque el productor nos dice que ya los patrocinadores ya no pagaron tanto tiempo. Sí. Así es que Jorge Sánchez, ay, Dios mío, tengo mis dudas con Jorge Sánchez. Jugó buen torneo los primeros 4 partidos. Contra los que son de un nivel que puede manejar, sí. Sí. Inglaterra obviamente no iba... Gordon lo desnudó. Sí. Gordon lo desnudó. Lo natural. y O lo sea, natural. es lo que se espera. No podías esperar que Jorge Sánchez Diera hiciera más, un gran partido. diera más. Bueno, el siguiente, mi querido Omar. Ah, Israel bueno, Reyes. Justamente tú decías que Israel Reyes pudo haberlo hecho mejor Sí, claro. que Jorge Sánchez en esa banda derecha. Y sí, a la ofensiva sí, tal vez se planteó un partido más ofensivo. Sí, no sé. Israel Reyes, pues en defensa es mejor. Sí, Jugó totalmente. poco. Realmente el titular fue Jorge Sánchez. Jugó un partido como titular completo, Ujú. ¿no? Y en otro partido por ahí entró nada más que decir de Israel Reyes, que se supone que se va a la Roma, ¿no? Ajá, se supone que se va Bueno. a la Europa, a la Roma. Decente. decente. Un nivel decente. Un nivel decente. Cachorro. Montes, pues a excepción del partido contra Sudáfrica, me parece que estuvo bien. Lamentablemente no pudo culminar el partido contra Inglaterra, pero Ajá. pero Pero mira nada más a quién tenemos. Es que, pero- es que el productor está en todo de verdad. Mira nada más. Mira nada 10 más. de 10. 10 El de mejor 10. de todos. El mejor jugador de la selección mexicana es que está viendo en pantalla. Mira El nada más. único hombre que no cometió ningún error en el campo. No lo cometió. La verdad es un jugador perfecto. Poco se puede Poco se puede agregar de él. Juega en Santos y miren qué bonito pelo. Bueno, sigamos. Después de César Montes teníamos al 5. Ese 5 me salió en una figurita ahora que fui a la tienda a comprar Ajá. mis papas. Me lo dieron la figurita, la verdad yo quedé muy contento porque el 5 me salió. Miren nada más, Johan Vázquez. Johan Vázquez, Uno de los el mejores bambino. centrales, se lo digo así sin miedo, uno de los mejores centrales De la Serie A. del orbe, del mundo. Sí, señor, no tengan miedo. Johan Vázquez es un bastión. Soplando para inflar El bambino, no, de verdad, Johan Vázquez es una eminencia jugando de central Ujú. por izquierda. Mira, Luego, sí es un top 3 centrales de la Serie A, pero del mundo. yo sí lo pongo, yo sí lo pongo del mundo, de verdad yo sí Ok. lo pongo del mundo. Ok, vamos al Nene Gallardo que no se le reclama nada, es todo terreno, nunca se cansa, tiene 7 pulmones y además juega en Toluca. Sí, un poco de lo mismo tampoco le podemos pedir demasiado contra Bukayo Saka, ¿no? En esa parte. Quizás exigirle un poquito más de. Pues un centrito bueno no estaba de más, pero. También venía cansado, amigo. Venía cansado. También venía cansado, pero bueno, hizo lo que pudo. A ver, el que sigue. Me hubiera gustado, ¿eh? Para el partido de ayer.
Sí, del domingo. Yo creo que, fíjate, incluso lo que te decía, para mí que alguien le ayudara a Gallardo, ¿no? Que le pasara por ya fuera. como cambio. Ajá, Sí, como un cambio, que le pasara por fuera. Este tipo es centrón, me gusta, juega en Holanda, tenemos buen futuro con N. Gallardo. Digo, perdón, con Tiloncito. Él, ahí te va, lateral izquierdo titular para 2030. Me gusta, sí me gusta, Chávez. porque ya Gallardo ya jugó 3 mundiales, ya Sí, también ya no. No llega. Luis Romo fue una revelación, fue de los últimos que entró en la lista. Ajá. Y la verdad, hizo un buen torneo. Siento ¿no? que es de los pocos a los que hay que pedirle perdón. Sí. Porque realmente todos matamos a Aguirre diciendo, ¿cómo vas a meter a Romo? titular? Y la verdad es que sí. Fíjate que Romo es de esos jugadores que son de selección, la Sí, verdad, honestamente. sí. Hay jugadores de club y hay jugadores de selección. Romo es uno de ellos. El que sigue, El Machine. el Machín. ¡Ay, Dios mío! No llegó bien. Sentimientos encontrados con él porque tanto tuvo buenos momentos como es el Machín y siempre la riega, ¿no? Siempre la riega. Yo me acuerdo contra Suecia. No le Sí, perdono aquel caray. partido contra Suecia. Si usted vive debajo de una piedra, un error que tuvo en el Mundial de Rusia. Ajá, De Rusia, 3-0 ¿no? contra Suecia. Que venía debutando, además que estaba muy joven, ¿no? Ujú. Bueno, Machín, la verdad, Siempre le ha faltado cabeza para mí. Siempre le ha faltado cabeza. Hizo el tatemazo ese que fue el tercer gol. Y bueno, pues nada más que decir, a ver qué pasa con él. Creo que va a ir a Alemania, ¿eh? ¿Será? Sí, creo que va a Alemania. No sé. Creo que va a Alemania, al Está Colonia, o ¿cómo se dice? Colón. Colón. Dale, el que sigue. Mira nada más. Mira, no sé si no es opinión impopular. El mejor jugador de la selección El mexicana. mejor jugador de la selección mexicana se llama Eric Eric. Lira. Y se apellida Lira. Ahí está. Y que a lo mejor va a ir a un equipo importante. El que sigue. Ojalá, Dios quiera. Ojalá, el que sigue. Hijo, me quedó mal. Este era de mis chidos. Decíamos justamente en los partidos de preparación, ¿no? Gutiérrez tiene que jugar porque viene jugando muy bien, Ujú. muy bonito. Jugadorazo en Chivas, ¿eh? Es un jugadorazo. Tal vez no lo teníamos mucho en nuestro radar, se subió de último Sí, momento. de último momento. Pero quedó muchísimo de ver. O sea, Mucho. provocó dos penales. No, y además no hizo lo que hace siempre en Chivas bien, que hizo también los partidos amistosos con la selección mexicana, golpeo de balón, perdón, de medio campo, asistencias, le faltó, aquí decíamos, hay jugadores que son para selección y otros que son de club, y a diferencia de Romo, me parece que este es un jugador Sí, solo y de muy club. errático, ¿no? Los partidos. Muy nada más. errático y con poco empaque. Ujú. El que sigue no lo quiero ver ni en pintura. ¿Una mentira? Una mentira absoluta. ¿Nos pueden poner el humo ahí? Por favor, los 20 minutos que jugó este español contra Inglaterra es lo más deprimente que he visto, de verdad, en los últimos tiempos de algún jugador mexicano. No se comprometió, siempre tocaba lateral, coño, ¿para qué te metieron? Para que hagas algo más. Se supone que era el que Mira, había tenemos nada el más. humo, el Mira nada humo más que el humo, fue mira lo nada que más fue el la humo. Fidalgo. Increíble, sale, vámonos. El que sigue, Luis. Sí, no, la verdad es que no tuvo momentos buenos, Fidalgo, en ningún momento. Sí, en ningún momento, la verdad, es una mentira. Ella. Luis Chávez. Perdón, nada más quería decir algo de Fidalgo. Ajá. Ya lo decía Carlos Reynoso, el maestro Reynoso, que siempre fue detractor de él en el América, que siempre tocaba lateral o para atrás. Y mira, el tiempo le dio la razón al maestro, es cierto. Luis Chávez. Sí, Luis Luis Chávez, Chávez. no, ¿qué le vamos a decir? No, Pues jugó mucho. No jugó. Para mí estuvo hasta además en la convocatoria porque no andaba. Pero pues nada que decirle, nada que reclamarle. Ahí hay que reclamar la convocatoria. La verdad, más que Luis Chávez. inexistente Luis Chávez. Sí. No sé para qué fue. Otro. Mire, el niño futbolista, le decía. Iba a decir una palabra que no sé si puedo decir en la radio. No. Es que Martinoli le decía por eso. No sé si, yo estoy seguro que de burla, pero le decía el niño futbolista, ¿no? Muy bien, pues crack de cracks. Pero le hace falta. Ojalá le vaya muy bien porque necesita pulir esa mentalidad, esa jerarquía y tiene con qué. Porque juego tiene, Sí. pero le hace falta esa espalda. Lo vimos muy afectado al final del partido, pero tiene que aprender como que también de esas derrotas y aprender Sí. a pulirse muchísimo más. Tiene muchísimo futuro, sí se equivoca contra Inglaterra, pero aún así no se me hace como para matarlo. Tuvo un buen mundial. Es el futuro de la Es selección. el futuro de El la que selección, sigue sin duda. también futuro de la selección. otro futuro. Lo que jugó cuando entró de cambio, sobre todo con Corea, lo hizo muy bien. Sí, y también contra Ecuador me parece que tuvo ahí chispazos muy buenos, buenos. sí. Para mi gusto, creo que es de los jugadores que merecían un poco más de tiempo en el campo. Obed Vargas. Obed Vargas, sí, y incluso tal vez otro error, porque también contra Inglaterra me lo pusieron también a dar pases ahí en medio campo. Y pues, Sí. No, pero contra Inglaterra no entró, ¿eh? Entonces, ahora sí que se la regreso. Antes de que cambies al Chino Huerta, estamos cometiendo a lo mejor un error. Si usted no está viendo, Ajá. discúlpenos. No estamos diciendo los nombres porque estamos obviando que usted ya lo sabe, pero ya lo No vamos a estamos decir. diciendo. Sí, Sí, no, sí. o sea, nada más estamos diciendo cómo son. Es Obed Vargas. El que sigue es César Huerta. El Chino Huerta, yo te voy a decir algo, mi querido Luis. Yo lo quiero simplemente porque parece que viene al Toluca. Dime lo que quieras de él. Sin comentarios. Sin comentarios. Chino Huerta, la verdad, si no hubiera ido, nadie se entera. Me parece que evidentemente era mejor Diego Lainez en esa posición.
Sí, sin duda, pues, una piedra hubiera sido. Orbelín Pineda. Fíjate que para el nivel que tengo, o más bien para la idea que tengo de Orbelín Pineda, no estuvo tan mal. Sí. Pero Pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor, exactamente. O sea, Es lo que decía, tuvo muy buenos minutos al final con Ecuador. sí. 10 minutos muy buenos, es lo único. Fue al Mundial para jugar 10 minutos buenos. El que sigue, mira, Piojo Alvarado, yo quiero decir, En salsa verde. el productor Omar le atizó muy feo a Piojo Alvarado y yo lo salí a defender como una madre. Piojo Alvarado, la verdad, pundonor, gambeta, es de lo mejor y tal vez se dice que se va a ir al Flamengo de Brasil. No estaría nada mal, la verdad es que le vendría muy bien porque creo que ha crecido muchísimo gracias a Milito. Mucho. Y en la selección la verdad es que lo demostró, un jugador que tampoco era de selección y de la noche a la mañana se convirtió en un referente, ¿no? Ahí en ataque. Y además tiene una cosa importantísima, defiende. Nunca no habíamos visto esa faceta tampoco, en Chivas no, en Chivas no baja a defender, ¿eh? No. Bueno, porque juegan con línea de 5 también ahí, por ahí le pasa a Richie Ledesma, que debió de haber ido, una vez más lo digo. El que sigue, por favor. Híjole, vas a llorar. Mira nada más. ¡Ay, Dios mío santo! ¿Qué contraste hay ahí? ¿Qué contraste Dios hay ahí? santo, mi querido Luis! Te quiero decir que eso no es el mismo jugador. Son dos diferentes, Son es dos un gemelo, jugadores ¿verdad? No, completamente pero te voy a decir algo, la verdad, a ver, vamos. Este es Ernesto Rojas y ese es Alexis Vega. Exacto, es Ernesto Rojas y el otro es Alexis Vega. A ver, quiero poner un poquito en perspectiva, aquí sí me quiero, aunque me apresure el productor, me quiero parar tantito y detener. Alexis Vega no jugó gran parte del torneo, o la mitad del torneo con Toluca por la limpieza de rodilla que se hizo, lo platicamos la otra vez aquí con Joel Morales, para llegar bien al Mundial. Se supone que ya estaba bien porque había jugado unos partidos como que importantes con Toluca en la liguilla, sobre todo con Pachuca. Pero los insiders que están ahí muy pegados a la selección mexicana dicen que realmente nunca anduvo bien físicamente. Yo les quiero creer y a lo mejor por eso no jugó. Yo pensaba que era porque Aguirre no confiaba en él. También puede ser, pero realmente se había venido jugando algunos partidos hasta de Sí. titular y uno pensaría que naturalmente iba a ser el titular. De último minuto realmente es esta entrada al que vamos a ver ahorita, de que le termina comiendo lugar y con creces, nada que reclamar. Pero yo te voy a decir algo, y mira nada más, este fue el fake, ¿no? Que nos pusieron en la edición. Yo te voy a decir algo, este señor, en una pierna jugando 10 minutos últimos contra Inglaterra, claro que te servía. Y claro que hubiera hecho más que Brian Gutiérrez. Hubiera metido un mejor centro que... Por supuesto, pero bueno, son de las cosas que uno nunca va a saber por qué suceden en el mundo terrenal. El que sigue, pues bueno, ya. ¿Qué vamos a decir de don Julián A Quiñones? ver. Ciérrame la boca 1000 veces otra vez, Julián Quiñones, perdóname. Bien, lo digo aquí en vivo, en cadena nacional, en cadena radio, en cadena política. Le ha cerrado la boca a Luis y qué bueno, es así hasta da gusto, ¿no? Mi querido Luis? Sí. O sea, eso es lo que uno quiere, ¿no? Es lo que uno quiere, que ¿por te qué entró y que al final digas, no, perdóname? Perdóname, exactamente. Sí. El mejor jugador tal vez de la selección Quiñones. Raúl también nada que reclamarle, seguramente su último mundial. Y su mejor mundial, sin duda. Y su mejor mundial además. Bueno, porque también te voy a decir algo, en los otros nunca fue titular. En Rusia sí. No, era Chicharito. Acuérdate que era Chicharito. Sí, cierto, era Chicharito, tienes razón, perdóname. Entonces, bueno, pues por fin lo meten en titular. Su mundial era justamente Qatar. Y su mundial era Qatar, exactamente, pero le pasó el terrible accidente, que además es un milagro que esté vivo y que esté jugando y que meta deporte, tanto sus cabezazos que mete todavía. Es increíble. Bien por Raúl Jiménez, yo le doy también buena calificación. Ahí me vuelven a poner el humo, por favor. Pónganme el humo, por favor. Sí. El productor que me ponga el humo. Ahí vamos porque otra vez. Este es un humazo. De los mayores humos que he visto en mi vida en la selección mexicana. Yo te voy a decir algo personal, les quiero contar a ustedes que nos ven una infidencia. Mi señora madre, no sabe usted cómo se enoja cada que entra Chaquito Jiménez. De verdad, es algo para enmarcarlo. Hubiera grabado, de verdad. Hasta chiste parece porque nada más entró a lesionarse. Sí, entró a lesionarse, nada, pobre de su carrera, viene para abajo, viene en picada realmente. Sí, va en picada, yo creo que ya él todo lo contrario, no lo vamos a ver en un club ya élite. Si le va bien, se va a un equipo mediano de Inglaterra, ¿no? Creo que para su próximo paso. Para usted que no sabe, juega en el Milan, pero pues realmente ya no lo quieren ahí, y como viene haciendo, pues peor. Sí. Luego vamos con otro jugador. El que es el circunstancial. Pues, ¿qué decimos de él? Le reclamamos que fue titular contra República Checa, pero pues no pasó nada. Peleó en el lodo, trató, pero tampoco sabemos que la calidad no la tiene. Otra vez, lo mismo que decíamos, no le puedes pedir al Memote Martínez que te haga un partidazo. Sí, no, la verdad es que yo nada más me quedo contra Inglaterra, le hicieron un penalazo. Era evidente que no lo iban a volver a marcar, ¿no? Fue un penalazo. Era para luchar, era un tipo nada más que te iba a venir a... Sí, y lo que decíamos, ¿no? O sea, estaba para esas situaciones como el partido contra Inglaterra, de los centros. Lamentablemente no le llegó una jugada, pero si no estaríamos hablando a lo mejor de otra calificación para el Memote, ¿no? Así es. Bueno, vamos al siguiente,
El otaku Es del el gol. otaku del gol, mira nada más. Nos perdimos algún festejo, ¿no? De él. Ojalá hubiera estado muy bonito, ¿no? Que hubiera hecho ahí algo. Algunas cosas, ¿no? Pero La pues, hormiga, para quien usted no sepa, Armando González, la hormiguita. nada, nada. o sea, tampoco realmente, pero no es una cuestión de él, es una cuestión de falta de oportunidades. Yo prefería a él, si hubiera sido de los 3 delanteros, pues hubiera preferido Se a supone que él a- estaba antes que Santiago Jiménez. Sí, o sea, pero- ahí es lo que no entiendo. ¿Sabes qué pasa? Que Santiago Jiménez, por el hecho de que su papá futbolista y todo, le tiene muy buena prensa Santiago Sí. Jiménez, ¿no? Y además el hecho de jugar en el Milan, ¿no? En el Milan, sí, bueno, pues ahí está, son los futbolistas de la selección mexicana. El que se lleva la calificación perfecta es Carlos Carlos Acevedo, Acevedo. sin duda. Crack. Carlos Acevedo. Voy a un corte rapidísimo y regresamos para el tercer bloque, cerrar el programa. Le tenemos ahí por ahí alguna cosa amable. No se despegue, estamos en Cadena Mundialista. Síganos, mire, en Facebook, YouTube y TikTok. Ahí está. Atención que viene el tiro. ¡Gol de México! Atención que viene el tiro. ¡Gol de México! Atención que viene el tiro. ¡Gol de México! Mire nada más esta tercia de haces que hemos preparado para todos ustedes. Mi querido Combinado. Omar. Qué combinados estamos, ¿eh? Qué combinado, mi querido Omar. Es mesa. Miren, los además. presento, ustedes se conocen. Omar, Luis. Luis, Omar. hay que hacer la cámara, Luis. Por favor, sí, sí. Porque hablan de cualquier cosa menos de fútbol, ¿eh? Sí, ya aquí ya me di cuenta. exactamente. Es nuestra cadena Exactamente. mundialista y Estamos- muchas gracias por... Estamos muy contentos de verdad porque esté mi querido Omar aquí en la cabina, porque vamos a hacer este tercer bloque ya para despedir amable. Sí, sí. La selección ya quedó eliminada, mi querido Omar, y vamos a hablar de algunas cosas que han acontecido alrededor del fútbol. ¿Qué imagen nos tienes, mi querido Omar? Pues mírate, primero que nada quiero abrir con un video que anda circulando en la red. A ver, Posterior, gracioso. imágenes inéditas del posterior Sí. al partido de Bélgica. Esto es lo que está ocurriendo mira nada más. en el fútbol mundial. Veamos. Donald Trump y el tema de la FIFA es increíble, mi querido Omar. ¿Qué opinas acerca de pues de lo que ha acontecido? A ver, yo los pongo en perspectiva. Pasó algo inédito, yo podría decir, en el partido contra Bosnia. Expulsan a un jugador de Estados Unidos. Folarin Balogun. Ese mismo, Balogun, lo expulsan y resulta que a los días o al otro día, no sé muy bien, Donald Trump confiesa que hizo una llamada a su amigo Fantino, que es el máximo regidor de la FIFA, para que le quitara la roja y eventualmente se la quitaron. Esto es un precedente. Lo más extraño es que realmente no le quitaron la roja, la suspendieron. O sea, se lo van a expulsar. Después. Exactamente. O sea, eso es lo que realmente es impactante, porque la FIFA dijo, sí es roja, pero ahorita no la vamos a aplicar. Eso es lo más impactante. Sí, Increíble. De esas decisiones arbitrarias que tanto ha tomado la FIFA a lo largo de los Y mundiales. que le están quitando además como seriedad, ¿no? Le quitan seriedad y además ponen un contexto global pues bastante tenso, ¿no? Porque todo lo que está haciendo Trump en cuestión de guerra, ¿no? Sí, te habla de que hasta en la FIFA ya manda ahora Donald Trump. A ver, vamos a Vamos la con siguiente imagen. Chicharito. ¿Qué te dice Chicharito? Es que no me ponen, a ver si me ponen la imagen, es un poco difícil. Es que para cuando- allá íbamos para allá. Ah, mire, Para ahí allá, está. Mi querido Gato Negro, no te Ahí, desesperes. ahí está, estuvo trabajando para una cadena estadounidense, ¿Ah? para Fox, ¿no? Y esta cosa de que subieron en redes y todo, a mí la verdad no sé qué opina Luis, no sé qué opina Omar, un oportunista, la verdad, barato. Un oportunista barato que quiso salir en los reflectores Sí. cuando la hormiguita andaba llorando y la verdad una tristeza lo de este muchacho.
Un influencer más, definitivamente, ¿no? Que es Un a lo que se ha influencer. dedicado últimamente Chicharito. Quiere entrar en los medios de comunicación y esto le viene muy bien a su carrera en los medios de comunicación. Aquí, despidiendo a la hormiga. ¿Cómo viste, mi querido Luis? Sí, le encantan los reflectores, ¿no? Sí, El Chicharito sí, exacto, ya exacto. quedó un poquito podrido de la cabeza ahí. Sí, sí, bueno, vamos a otra cosa. En la siguiente imagen, mi querido Daniel, todos los anfitriones han quedado afuera de este mundial. Y en la misma fase. Y en la misma fase, todos En la misma quedaron fase. afuera de la misma fase. Me parece que sin lugar a dudas el que mejor rendimiento tuvo fue la selección mexicana. Sin duda. No, sin duda. A Canadá no había mucho que exigirle. Era contra Marruecos y Marruecos es una Es una selección potencia hecha. que es administrativamente el campeón de África, Sí. ¿no? Y Que bueno, se perfila bien para ser Para hacer cosas contendiente. importantes. Sí, le sí, toca a claro. Francia, yo creo que hasta ahí va a quedar. Sí, su Le va a dar un prueba gran máxima partido. va a ser Francia, va a ser un partidazo. Va a ser un Guarden partidazo. esto, va a ser el mejor partido del mundial, Francia-Marruecos. El mejor partido del mundial va a ser hasta el final México-Inglaterra, así se los digo. Canadá A ver, fue una actuación más modesta, ¿no? Canadá una actuación más modesta, lo mejor que hizo fue meterle una mitad de docena de goles, ¿no? A Qatar, Sí, justamente. ¿no? Pues una buena fase de grupos porque tenía un grupo a modo. Y lo de Estados Unidos, volvemos a poner el humo más. Sí. Ese partido contra Paraguay, totalmente. Es lo que te iba a decir de Estados Unidos. A Estados Unidos realmente impresionó al mundo. Yo vi Ajá. a todos los que opinan de deporte que decían que Estados Unidos iba a ser su mejor mundial porque fue un partidazo 4-1 a Paraguay. Y pues realmente tampoco pasó nada, ¿no? No, y que además sigue poniendo en tela de juicio qué selección es mejor, Estados Unidos o México. Pues quedaron en el mismo Quedaron lugar. en el mismo lugar. Sí. Me parece que al final se enfrentó a selecciones más difíciles. Sí, al México, final ¿no? en el ranking tendrá mejor posición México por esta parte de la diferencia de goles porque le Claro. llegaron la canasta, ¿no? A Estados Unidos. Mínimo más bien va a quedar en noveno lugar, ¿no? Lo que Probablemente. decía, matemáticamente va a quedar en noveno, buen lugar, digamos, para nuestra realidad. Ahora, este es el No. mundial de las despedidas. No, Y por favor. lo Ahí que está. les quiero enseñar Ahí está Luis, es ahí está Luis. algo triste. No lo quiero ver. Esto te voy a decir algo, Luis, te lo pusimos a ti, te lo estábamos guardando por no haber venido a los programas. Se fue el bicho y No. con él se va parte de tu vida. Sí, totalmente. Por ahí veía varios memes que decían, bueno, ahora sí oficialmente no vuelvo a ver un partido de Portugal en mi vida. El bicho, pues, es historia, 6 mundiales, marcó en los 6. Lamentablemente el equipo no lo ayudó, lamentablemente tiene un equipo de tibios, hay que decirlo. Sí. ¿Por qué? Porque toda su selección se dedicó a dar pases para atrás, o sea, el medio campo no sé hasta ahí qué parte tenga el técnico quemó una generación dorada de Bélgica y ahora lo hizo con Portugal otra vez. Me parece que muchos que quieran matar a Cristiano, realmente no es responsabilidad de Cristiano, le estaban pidiendo que hiciera demasiado. Por ahí tuvo una oportunidad de hacer un golazo de taconcito, pero que fue un atajadón de Unai Simón Sí. durante el partido. Al bicho no le podemos exigir más porque incluso él mismo lo dijo en la rueda de prensa antes y después del partido. Sí. Pase lo que pase en el partido, yo me voy tranquilo porque yo sé que en mi carrera di lo mejor de mí. Sí, es ahí un tema como que un poquito más del romanticismo de la narrativa, ¿no? Ujú. La otra vez lo platicamos, no me acuerdo en qué cadena mundialista, no necesita, tú lo decías, no necesita estar o haber sido campeón del mundo para estar ahí arriba Ujú. con lo que sería Lionel Sí, Messi. lo que se habla mucho, por ejemplo, Portugal 6 mundiales seguidos cuando antes de Cristiano habían clasificado a 3 nada más. Exactamente, me Claro. parece que su mejor generación fue, tú sabes más, Luis, ayúdame, cuando estaba Cuaresma, no me acuerdo en qué mundial fue, En bueno, 2014. él llegó a jugar obviamente con Luis Figo todavía, ya en Ujú. su caso, En y 2006, perdón. tuvo mucho mejor compañeros, digamos, que esta generación se esperaba más, pero ya lo dijiste, tocan para atrás, son tibios realmente. Portugal difícilmente va a ser campeón del mundo. La verdad yo así lo veo, ¿no? Sí. Pareciera, ¿no? Pero bueno, si no fue con el bicho. Además traían un drama, tú lo sabes, Omar, ahí como que en el vestidor, la otra vez lo Sí. platicamos, ¿no? Sí, tenemos Problema de egos. Hay un problema de egos, exactamente. Y pues se va uno de los más grandes futbolistas que ha dado la tierra, ¿no? Sí. Un tipo que fue totalmente cuestionado. Yo era reacio a ver el bicho hace años, pero debo reconocer que a base de no solo de talento, sino de jerarquía, de disciplina, construyó su carrera, una carrera realmente importante. Y pues, arrivederci, bicho. Nos vamos. Nos vemos, bicho. Nos vemos, bicho. Mira nada más. Este periodista argentino, que la verdad es lamentable, ni siquiera quisieras decir su nombre. No vale la pena ni decir su nombre. No, vamos a decir su apellido, se llama Feynman, y se atrevió a decir que odia a los mexicanos, que los detesta, que qué bueno que perdimos contra Inglaterra. La verdad, una xenofobia increíble,
increíble. De un argentino, qué raro. De un argentino, qué raro, sí, además. Y bueno, nada más ahí por comentar que nos odian en otros lados y les gusta que quedemos fuera, ¿no? Eso no creo que ya no es noticia. Y finalmente, ya para irnos, Rafa Márquez, el futuro de la selección. El futuro de la selección, Rafa Márquez, va a ser, por si usted vive debajo de una piedra, va a ser el siguiente técnico de la selección mexicana. De hecho, ya a partir de ahora le podría decir que ya lo es, ¿no? Ahí hay un tema que yo quería una imagen, no la pudimos encontrar, donde se vieran los personajes que van a estar en su staff. Ya tenemos a 2 confirmados. El entrenador de porteros en la selección mexicana de aquí a 2030 va a ser Alfredo Talavera. Y uno de sus asesores, solo uno de sus asesores técnicos, va a ser Andrés Guardado. Entonces ya tenemos ahí a 3 leyendas. Bueno, no sé si Talavera sea leyenda de la selección. De la selección, no, pero no, en el fútbol mexicano. El fútbol mexicano, ¿no? Entonces va a ser Talavera, entrenador de porteros, Andrés Guardado va a ser uno de sus auxiliares y Rafa Márquez va a ser la cabeza del proyecto. Y Aarón Galindo también va a ser parte del staff, ¿no? Aarón Galindo, aquel que del Clembuterol, que es lo que más nos recordamos, ¿no? Además, cuento Luca, además Aarón Galindo salió de Cruz Azul, un buen defensa que jugó en Alemania, Luis. Aarón Galindo jugó en Alemania, sí, claro, por favor, te pido sí, que... fue a Alemania. Sí, jugó en Alemania, y bueno, pues ahí está, yo nada más lo único que podría decir antes de que pasemos a otro tema, es de que no me gusta que esté Rafa Márquez en la selección, mi querido Luis, porque yo quería que siguiera su proceso en la Masía. Yo pensé que Javier Aguirre, ¿no? No, hombre, que por cierto... No, mira, el técnico de la selección mexicana debería ser el Turco Mohamed. Sí, la verdad, sí, dilo bien, Luis, sí, dilo bien, sí. Es el Turco Mohamed. Este señor ya estaba en la Masía. Muchos de los futbolistas que ahorita están en el Barcelona pasaron por sus manos. Sí. Y estaba a tiro de piedra de hacer lo que ningún ser humano va a hacer nunca. Entrenar al Barcelona. Pero bueno, decidió venirse acá, no sé por qué. Si de todas maneras le iban a dar a la selección en algún momento, que se esperaba 20, 30 años y ya de viejo venía a la selección, pero bueno. Ahí está, hasta ahora van así los cruces. Obviamente ya sabemos que es Suiza, que le ganó en penaltis a Colombia. Y Argentina. Que Argentina sufrió como un parto ante Egipto. No, déjame decirte que si Argentina le llegaba a tocar una Noruega, una Marruecos, los echa, ¿eh? O sea, el camino que le ha tocado a Argentina los tiene ahí, porque el funcionamiento, la verdad es que... Juegan muy mal. Sí. Hemos tenido a nuestro amigo argentino desde Buedo, Argentina, que nos ha dicho siempre que la Argentina juega muy mal. Sí, mi querido Omar, del otro lado... Francia y Marruecos. Francia y Marruecos. También tenemos el Noruega-Inglaterra. Sí. Mis gallos de Noruega, que aunque tú me digas... Del otro bracket, ¿no? Del otro bracket hablaba que está España, que ya está posicionado en la siguiente fase contra Bélgica, que derrotó a Estados Unidos, ¿no? Un buen partido, la verdad, Bélgica-España, ¿no? Que España, la verdad... Ahora, yo te lo digo, me dejó unas dudas terribles. Sí, no tiene el funcionamiento que no se esperaba, ¿no? De ellos. El partido más aburrido, el que hemos visto tal vez, es el de Portugal-España. Sí, para el partido que esperábamos ver, ambos dieron un show pésimo. Un pésimo. Y bueno, del otro lado, Noruega contra Inglaterra, ahí podría estar la selección del Cruz Aguirre. El androide, ojalá que llegue lejos, me gusta esa selección, la verdad. Creo que deben de mejorar un poco en su funcionamiento, pero pues tienes adelante a Haaland. Sí, déjame decirte que Haaland no ataja penales, Haaland no pone centros al área, Haaland no reparte el queso. No lo hace todo. No lo hace todo, es una selección muy completa, aunque tú me la ningunes. Pues yo la verdad veo una selección normalita, pero Haaland te hace que tenga posibilidades de ganarle a Inglaterra. Claro, y del otro lado, Argentina contra Suiza. Contra Suiza. Pues, el camino allanado para que Messi avance y llegue a la final, a la semifinal. Sí, por más que los argentinos, y que les mando un saludo a mi amigo, por más que digan que no tienen la culpa ellos de que Uruguay haya dado pésimo torneo, no importa, de todas maneras estaba allanado para ustedes. Sí, así es. Y pues bueno, con eso cerramos las llaves ahí está, que se vienen. Que se vienen y lo que tendremos en los siguientes días. Y déjenme poner la cámara aquí. Con esto ya vamos a despedir Cadena Mundialista. Le agradecemos que haya estado con nosotros. Fue un poquito más de una hora, era necesario. Hablamos de la selección. A ver cuándo volvemos a hablar de la selección mexicana. Pues ya está dentro de 4 años, ¿no? Dentro de 4 años nos vemos, mi querido Luis. Nos vemos en el siguiente. Me despido. Ya, se acabó Cadena Mundialista para siempre, ¿ya? No, nunca sigue el mundial. Síganos, por favor. Vamos a tener el siguiente programa el viernes. Ya lo saben, los martes y los viernes estamos aquí en Cadena Radio, en Cadena Política. Es un esfuerzo que está haciendo la estación para llevarle a ustedes lo que está aconteciendo en el Mundial en su programa Cadena Mundialista. Mi querido Gatonero, te olvidas de los patrocinadores. Sí. Porque ustedes me preguntaban qué anduve haciendo toda la semana pasada. Sí. Pues déjame decirte que anduve trabajando en un proyecto que se llama OK,
ni más ni menos. ¿Qué es una plataforma móvil para ayudar a los estudiantes con el estrés académico, a mitigar el estrés académico? Es una causa social ok. y andábamos ahí trabajando en eso para que usted nos vaya a seguir a nuestras redes sociales, por Lo, favor. lo tenía muy guardadito, ¿verdad? Guardadito. Muy guardadito. Y lo demás se lo dejo a mi querido Omar. Y bueno, por supuesto que sigan como todas las semanas siguiendo el fútbol en el mejor lugar donde usted puede ver este deporte tan hermoso que es el fútbol, como lo es el lugar del Play Passion en el Hipódromo Las Américas. Vaya usted a ver el fútbol como en ningún otro lado y disfrute del deporte favorito de México. Ahora sí, mi querido Daniel, nos despedimos de este programa. Cadena Es- Mundialista número 10, 11, ya perdimos la cuenta. Sí, Cadena Mundialista, gracias por vernos, gracias por estar ahí. Si usted llegó hasta este minuto del programa, pues le agradezco con el corazón. Me despido con mis amigos, Omar Mendoza, Luis Tarango, que estamos haciendo el esfuerzo de llevarles todo lo que está pasando en el Mundial 2026. Nos vemos la próxima. Gracias. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, gracias. Dale campeón yo, que ruge la villa, la cadena nos une, la fe nos encandila, M la tecla, cumbia que agita, cadena mundialista, la gente lo grita. ¿Quién era que nos despidiéramos bailando como tontos? Check ¿No? Y it, así. 90-something show on the radio dial, from the concrete jungle to the river smile, champion the truth, listen like Sí. foam on the Sí. Nos clavamos demasiado.